Cristo Jesús. Conocerlo, amarlo, seguirlo. Juan Manuel García de Alba S.J. Capítulo 7. El seguimiento. Los rabinos y sus discípulos. La primera relación de Jesús con sus seguidores era como la usada en el judaísmo entre maestro de la ley y discípulo. Los rabinos eran maestros laicos y teólogos profesionales que dedicaban su vida y su trabajo al estudio de la ley. Eran a la vez legisladores, jueces y maestros. Como maestros, trataban de que la gente comprendiera la voluntad de Dios. Los problemas de la vida y las exigencias de cada momento no dejaban de urgir decisiones serias en las que la conducta debería seguir siendo determinada por la ley. Las prácticas familiares, la tradición y los valores religiosos los dictaban y conservaban estos maestros. A través del tiempo se fueron creando esquemas fijos que regulaban la relación entre maestro y alumno. La enseñanza no era solamente teórica, la convivencia con el maestro era necesaria y obligatoria. La vida sugería preguntas que el maestro respondía a partir de una situación dada. El discípulo ocupaba la posición de sirviente. Este servicio se consideraba incluso más importante que el estudio directo de la ley. Los rabinos gozaban de una posición elevada y prestigiosa en el pueblo. Eran partícipes de la autoridad divina de la ley. Los discípulos debían a su maestro respeto, amor y reverencia. Una especie de veneración. Cuando salían juntos no caminaban al lado de él. Iban detrás y lo seguían, en el sentido estricto de la palabra. Esta forma externa de acompañar al maestro se convirtió en la imagen que describiría una relación personal y un compromiso. La afiliación de un discípulo a un maestro era voluntaria. Un joven buscaba a su maestro ante todo por motivos religiosos, para conocer la ley y cumplirla. En cuanto al método, muchas veces empezaba el maestro con una pregunta sobre una situación concreta. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? Las parábolas y las situaciones imaginarias eran muy favorecidas. Las divergencias entre distintos puntos de vista hacían las instrucciones más interesantes y urgían a los alumnos a tomar una posición. Con todo, nadie opinaba de forma contraria a Moisés, que era el legislador y la norma por excelencia. Las citas de las Escrituras y las alusiones a los hechos de la historia de Israel eran las tácticas más seguras para defender puntos de vista. El lugar ordinario para la enseñanza era la sinagoga o la casa del rabino, en Jerusalén, el templo. Jesús y sus discípulos. De la misma manera que los profetas y los doctores de la ley, Jesús reunió un grupo de discípulos. Muchos textos del Evangelio lo presentan como un maestro, que enseña y tiene sus propios discípulos. Jesús aceptaba que lo llamaran maestro, rabí, y a sus seguidores, discípulos. Jesús fue un maestro itinerante. Él andaba de poblado en poblado, era su modo característico de enseñar. Se dirigió a la multitud como un predicador o un profeta. Puesto que se trasladaba de una parte a otra, el seguimiento físico y la relación especial con él eran muy importantes. Jesús eligió a sus discípulos para que convivieran con él. La convivencia fue un rasgo especialmente significativo en la iglesia primitiva. Jesús tuvo también otros muchos discípulos como oyentes, que no lo seguían de una parte a otra. La relación de Jesús con los que lo seguían era muy parecida a la relación de un rabino con sus alumnos. No es posible saber exactamente si Jesús se adaptó a las formas de enseñanza de los rabinos y en qué medida. Los evangelios sugieren semejanzas y diferencias. Existen algunas semejanzas. Los discípulos van detrás de Jesús y lo siguen de una parte a otra. Le sirven, como todos los discípulos servían a sus rabinos. Le hacen preguntas y dialogan con él. En ocasiones el diálogo pasa a ser casi una polémica. Jesús les dedica su tiempo y atención muy especialmente. Los instruye y les explica a solas las cosas. Como los rabinos, usa comparaciones, alegorías y parábolas. Aunque su enseñanza tiene un estilo propio. Acude también al Antiguo Testamento para refutar opiniones o proponer enseñanzas. Y enseña en las sinagogas y en el templo. Estas semejanzas eran tan notables que incluso los escribas y fariseos lo reconocen como maestro.
No obstante, las semejanzas con los rabinos. Existen también diferencias. Normalmente los discípulos elegían al maestro, pero en el caso de Jesús, es él quien elige a los discípulos llamándolos de entre la gente. Jesús invitaba a sus discípulos a que lo siguieran y le ayudaran en el anuncio del reino, no por un periodo determinado, sino hasta que llegara el fin de los tiempos. Los discípulos no solamente aprendían de Jesús, sino que lo ayudaban de forma activa en la predicación del reino. A diferencia de los rabinos, Jesús no les promete títulos o puestos de honor a sus discípulos. Más aún, deben estar dispuestos a compartir su destino que, sobre todo al final, no parece que vaya a ser un éxito. Jesús se aparta mucho de la costumbre de los rabinos en su atención a mujeres y a niños. Es un rabino extraño que tiene incluso discípulas. Pero lo que más llama la atención es que se hace seguir también de publicanos y pecadores. Es necesario advertir que ni Jesús era un rabino como los de su tiempo, ni sus discípulos lo eran como los de los rabinos. La raíz de la diferencia se encuentra en que Jesús era el Mesías escatológico. Esta particularidad única hacía distinta también su enseñanza y sus exigencias. El seguimiento en sus orígenes. En el Evangelio aparece el término seguir con significado descriptivo. En un primer momento seguir significa simplemente ir tras Jesús. Este hecho reflejará la relación personal con Él. De ahí pasa fácilmente a ser sinónimo de discípulo, seguir a Jesús y ser su discípulo son sinónimos. El seguimiento de Jesús está profundamente vinculado con su misión salvífica y escatológica. Jesús llama a los discípulos para que lo sigan y cooperen en el anuncio del reino. Seguir a Jesús es servir al reino en comunión con Jesús. La unión con Jesús originalmente significa andar con Él, trabajar con Él. Se anda con Jesús para trabajar con Jesús, y se trabaja con Él para andar con Él. El discípulo, igual que Jesús, debe anunciar el reino escatológico. Escogió a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Jesús les da a los discípulos todas las facultades y poderes necesarios para anunciar el reino como lo anunciaba Él. Los discípulos vienen a ser los continuadores de la obra de Jesús, de tal manera que recibir a los discípulos es lo mismo que recibir a Jesús y recibir a Jesús es lo mismo que recibir a Dios. Los 12. El Evangelio habla de 12 personas a quienes Jesús llamó para vivir en estrecha relación con Él. Ellos tendrán una misión especial, única. ¿Cuál era la intención de Jesús al llamar precisamente a 12 hombres? Jesús es el Mesías esperado por las 12 tribus de Israel. Por la elección de los 12 se manifiesta la relación entre la venida de Jesús y el pueblo de Israel. El hecho de que sean 12 tiene una función simbólica que se desprende de la misión de Jesús en Israel. Los 12 son un cumplimiento y también un vaticinio. Ellos serán el fundamento de un nuevo pueblo que acepte a Jesús como el Mesías. Los discípulos de Jesús se convierten en el nuevo Israel, al cual Dios le ha prometido explícitamente su reinado. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre se ha complacido en darte el reino. La Iglesia, como pueblo de Dios, se ve prefigurada en el grupo de los 12 apóstoles y de los discípulos y por eso se aplica a sí misma lo que Jesús enseñó y pidió a los discípulos. Por medio de ellos la Iglesia conoce su misión y comprende su destino. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Las exigencias del reino. Jesús habló claramente de los requisitos para ser su discípulo. Estas exigencias se desprenden del seguimiento de Jesús en la misión escatológica. Las exigencias de Jesús no eran un fin ascético, no se buscaban directamente, sino en función y en la medida en que lo pidiera el cumplimiento de la misión. No hay que identificar el seguir a Cristo con el cumplimiento de esas exigencias. No se sigue a Cristo cumpliendo solamente con ellas. Jesús pedía determinadas cosas a los que lo seguían solamente como medios para lograr un fin. El fin era acompañarlo en la proclamación del reino para lo cual era necesario. 1. Liberarse de lazos familiares y abandonar el lugar de origen. 2. Seguirlo de inmediato. 3. Dejar el propio trabajo. 4. Liberarse de posesiones. 5. Llevar la cruz. 6. Formar parte de un grupo.
7. Abandonarse a sí mismo. 1. Los lazos familiares. Si alguno viene a mí y no aborrece, odia, a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Solo quien esté dispuesto a renunciar a todos los lazos humanos podrá colaborar con el Mesías en el servicio del reino venidero. Misein, que es la palabra dura del texto, significa aborrecer, odiar. Es una palabra para enfatizar e impactar, es una palabra provocativa que trata de poner de relieve la prioridad del reino. Para entender correctamente las palabras de Jesús, es necesario leerlas en el contexto de todo el Evangelio. San Mateo interpreta la palabra, o transmite más claramente el mensaje, al decir, el que ama más, o prefiere, o antepone a su padre o a su madre, no puede ser mi discípulo. El que es llamado por Jesús a colaborar con él no puede preferir ningún vínculo familiar a la llamada de Dios. Es necesario dejar el medio ambiente natural para seguir a Jesús y anunciar el reino. El seguimiento de Cristo se opone a la relación familiar cuando ésta se convierte en un impedimento. Jesús tenía exigencias que superaban las de cualquier rabino, la autoridad de su persona, nacida de su conciencia de Mesías escatológico, así como su amabilidad, hacían posible y fácil la renuncia. El seguimiento debe enriquecer e iluminar la relación familiar. Cuando el seguimiento ya no significa ir físicamente detrás de Jesús sino creer en Él, amarlo, esperarlo y trabajar por el reino, entonces el seguimiento debe empezar por iluminar el propio hogar. Jesús no se opone, ni desconoce los valores familiares, solamente quiere que quien lo siga esté dispuesto a desprenderse de la familia, si es necesario. Incluso que esté dispuesto a ser desconocido y desheredado, si esto llegara a ser consecuencia del seguimiento. Los apóstoles se sabían con derecho de vivir con su familia o de llevar consigo a su esposa. No tenemos derecho a llevar con nosotros a nuestra hermana o a una mujer, igual que los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas. A Jesús no le parecía bien que se descuidaran las obligaciones familiares, ni siquiera por motivos religiosos. Cuando murió, encargó a Juan el cuidado de su madre. Comprometerse con Jesús en el seguimiento y el reino no es sinónimo de renunciar o de aborrecer los lazos humanos. A Jesús no le agrada que se codifique el Evangelio y que sus palabras se tomen como ley, sin más. Eso va contra la elasticidad de la vida. Mateo hace notar que la renuncia de los lazos familiares, celibato, es un don de Dios y no todos son aptos. El decidirse a una vida orientada exclusivamente hacia Cristo está motivado por el siguiente presupuesto. El tiempo es breve, pues la apariencia de este mundo es pasajera. Jesús no pide renunciar a los valores naturales porque estén contrapuestos a los sobrenaturales, ni pide renunciar a lo humano, la familia, la mujer, los hijos, la hacienda, porque se oponga al reino. Lo que Jesús pide es una gran libertad para cumplir su misión. Ni Jesús, ni los evangelistas y los apóstoles entendieron esas renuncias como opciones para toda la vida. 2. Seguir de inmediato. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir a sepultar a mi padre. Deja a los muertos sepultar a sus muertos, tú ven y anuncia el reino de Dios. Ir a sepultar a mi padre es una forma de hablar que significa, déjame ocuparme primero de los míos. A lo que Jesús responde con otra forma de hablar, deja a los muertos sepultar a los muertos. No es que para Jesús sean muertos todos los que no colaboran directamente con Él. Jesús dice, deja estar las cosas, y tú ven y anuncia el reino. El énfasis está en el seguimiento inmediato y en la expectativa de un cambio inminente. La vocación de Eliseo y el llamamiento de Elías sirve para entender mejor el llamamiento de Jesús y la vocación de los discípulos. Pasó Elías y encontró a Eliseo, que estaba arando, y le echó su manto encima. Él abandonó los bueyes, corrió tras de Elías y le dijo, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Le respondió, anda, vuelve con ellos. No te lo puedo impedir. Volvió atrás Eliseo, tomó el par de bueyes y lo sacrificó, y dio a sus gentes, que comieron. Después se levantó, se fue tras Elías y entró a su servicio.
El pasaje del Evangelio hace alusión al llamado de Elías y a la vocación de Eliseo y encierra una conclusión implícita: Jesús es más grande y su misión más importante que la de Elías, por eso las exigencias de Jesús son mayores. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de los de mi casa. Jesús responde: Nadie que, habiendo puesto la mano en el arado, mire atrás, es apto para el reino de los cielos. La decisión de seguir a Jesús es clara, pero también el deseo de dejarlo para después. Primero se ponen otras cosas. El problema no es la despedida, sino el posponer el seguimiento. Poner la mano en el arado equivale a haber sido llamado. Mirar atrás es lo mismo que devolverse, que anteponer lo que quedó atrás. Ser apto para el reino quiere decir capaz de seguir a Jesús en su misión y también de alcanzar la vida eterna. Y con esto se vincula el seguimiento con la salvación personal. No hay que entender la respuesta de Jesús al pie de la letra. Mirar hacia atrás no tiene nada de malo, ni se opone al reino, cuando no significa anteponer las cosas. Lo que Jesús pide es la respuesta rápida y decidida en la acción. Dejar el seguimiento para después es un enemigo en la realización del hombre. Frecuentemente, cuando las cosas se dejan para después, se dejan para siempre. Esta exigencia de prontitud era consecuencia del reino inminente. Porque el reino de los cielos está ya presente, por eso hay que responder y seguir a Jesús de inmediato. Jesús pasa, va pasando, y la oportunidad del reino y del llamamiento puede ser que no se repita. Cada encuentro con Jesús es una oportunidad única y una situación irrepetible. No se responde hoy para la situación de mañana. Cada día demanda una respuesta. 3. La renuncia del propio trabajo. Para seguir a Jesús era necesario renunciar también al propio trabajo. Lo cual era obvio: si se iba con Jesús ya no se podía continuar haciendo la misma tarea. Además, se le seguía para entregarse en adelante a lo que él hacía y vivir de lo que él vivía. Vio a Simón y Andrés echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Vengan conmigo, y haré de ustedes pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Luego vio a Santiago, y a Juan su hermano, ellos estaban en la barca, remendando las redes, y los llamó. Ellos, dejando a su padre en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Para los primeros discípulos no era posible seguir a Jesús y continuar con el mismo trabajo. Seguir a Jesús y descubrir uno su propia vocación son fases de un mismo proceso en los evangelios sinópticos. La participación en la tarea del Mesías se entiende como un nuevo oficio. Jesús no vio en el trabajo en sí mismo, como tampoco en la familia, ninguna oposición al reino de los cielos. Sus exigencias de abandono se desprendían solamente de las exigencias de la predicación itinerante. Para los discípulos de la iglesia primitiva no era necesario el abandono del trabajo, más aún empezó a ser importante seguir a Jesús en el trabajo propio, y en el tratar de servir a Jesús y a los demás. En el momento presente en el que el Señor no nos pide el abandono de las realidades temporales, sino que estemos presentes y activos en ellas, como hombres que viven su fe en Cristo y el amor a los demás, el trabajo y la familia son el medio vital de la fe cristiana. 4. El abandono de bienes. Jesús exigía a sus seguidores renunciar a los lazos familiares, acompañarlo todo el tiempo, aun cuando esto implicara perder la vida, dejar el propio trabajo, además, abandonar todos los bienes. Todo esto implicaba un cambio de vida, una especie de conversión. Esta nueva forma de vivir, que dependía de la misión y que estaba pensada y se vivía a la luz del reino inminente, estaba totalmente desprovista de seguridad. La pobreza, o mejor, el deshacimiento que pedía Jesús era una forma de libertad interior con respecto a los bienes temporales, como el abandono de la familia era una libertad respecto a los lazos familiares. Jesús quiere que los que lo acompañen en anunciar su reino no lleven gran equipaje que les impida caminar. Solo unas buenas sandalias y bastón. Lo necesario para seguirlo. Y les encargó que no tomaran para el camino nada más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinturón. Y que se pusieran sandalias, y que no llevaran 2 túnicas.
Originalmente esta recomendación de Jesús se entendió en forma de libertad apostólica: lo que necesiten lo recibirán, solamente deben ocuparse de las sandalias y el bastón para caminar mejor. Mateo y Lucas cambian el sentido de la autorización de Jesús. Los dos radicalizan la exigencia y la interpretan en términos de pobreza, de tal manera que las sandalias y el bastón los prohíben explícitamente. Otro texto dice: los zorros tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Los zorros y las aves tienen un lugar a donde volver, no son itinerantes, pero Jesús y sus discípulos tendrán que ir de un lugar a otro. La pobreza no fue establecida por Jesús con carácter de ley ni se generalizaba. De algunos seguidores se dice explícitamente que eran personas acaudaladas. Las mujeres de Galilea pusieron sus fortunas al servicio de Jesús y le servían con sus bienes y sus labores femeninas. De José de Arimatea se dice que era un hombre rico y discípulo de Jesús. Los pescadores, aun cuando dejaron todo para seguir a Jesús, lo conservaron. Y las barcas servían para que Jesús se trasladara y predicara desde ellas. Y después de la pasión los discípulos volvieron a su trabajo y a sus barcas. Jesús no tuvo intención de establecer una ley de pobreza. Fue libre incluso con respecto a la pobreza. Era pobre porque era libre. Ser pobre y no ser libre se opone al mensaje y a las exigencias de Jesús. En el fondo, la exigencia fundamental de Jesús con respecto a la familia, a los bienes, al lugar y al trabajo, es la libertad para seguirlo. En la misión, primero. En la vida cristiana, después. Finalmente, en el cumplimiento de la propia vocación. Jesús pedía el abandono de los bienes temporales según la situación personal de cada uno. Lucas dice: así, pues, ninguno que no renuncia a todos sus bienes, podrá ser discípulo mío. Renunciar a todo significa anteponer a Jesús a todas las cosas. Jesús no fue un hombre que prescindiera de todo, pero dio ejemplo de anteponer el reino a todas las cosas. Este es el mismo mensaje del tesoro escondido y de la perla preciosa: lo primero es el reino y lo demás está en función del reino. 5. Llevar la cruz. Jesús pedía a sus discípulos una disposición especial de aceptación de su persona y su destino. Aceptar a Jesús traía consigo aceptar su destino, y aceptar su destino acarreaba la necesidad de acompañarlo, e incluso de correr con él la misma suerte. Llegar a tener el mismo fin que Jesús era una posibilidad real para los que lo seguían. Para los judíos y los romanos, los discípulos venían a ser cómplices de Jesús y por eso, en realidad, corrían los mismos riesgos. Los partidarios de un movimiento podrían llegar a pagar en la cruz su participación en él. Jesús pudo haber considerado con todo realismo esa posibilidad para sus discípulos. Pero ¿cuál era el significado que Jesús le daba a la expresión llevar la cruz? ¿Es posible que esta expresión haya tenido un significado antes del Viernes Santo? La costumbre, un tanto sádica, de que los condenados a muerte llevaran su propia cruz, pudo haber dado origen a la expresión de Jesús. En la iglesia primitiva la vida cristiana traía consigo la posibilidad real del martirio. Llevar la cruz puede significar la disposición a seguir a Jesús en la vida y en la muerte, con la posibilidad de morir en cruz. El que busque guardar su vida, la perderá, y el que la pierda, la salvará. Es más probable que la expresión llevar la cruz tenga su origen después de la Pascua y que los evangelistas asocien el fin de Jesús con el de los cristianos. El seguimiento de Cristo trae consigo una dosis de sufrimiento. La cruz significa todo lo que no se puede modificar y es inevitable padecer. Seguir a Jesús y llevar la cruz significa que al seguir a Jesús habrá muchas cosas que padecer. Se sigue a Jesús crucificado tomando cada uno su propia cruz. La cruz es lo que cada uno ha de padecer. Cada quien su cruz. El pronombre posesivo subraya que se trata del concepto teológico de cruz, del sufrimiento personal de cada quien. El sufrimiento del cristiano está relacionado y vinculado con el del Maestro. El llevar la cruz se interpretó también como la necesidad de la renuncia al propio yo. Quien quiera venir detrás de mí, habrá de negarse a sí mismo y tomar su cruz. Negarse a sí mismo significa posponer los propios intereses ante los intereses de Cristo y del reino.
Esto puede ser doloroso para el propio yo, y por eso negarse a sí mismo y llevar la cruz son expresiones correspondientes. Jesús no pide a los discípulos amor al sufrimiento, a la cruz o a la penitencia, quiere solamente que estén dispuestos a padecer cuanto sea necesario para anunciar el reino. Jesús no fue un comodino, pero tampoco un estoico o un faquir, ni siquiera una asceta como Juan el Bautista o los monjes del Qumrán. Tampoco alabó el pasar por el sufrimiento insensiblemente, al estilo de Buda. Quiso que los discípulos lo siguieran en un espíritu magnánimo y de alegría. Comparó el reino a una fiesta de bodas y se consideró a sí mismo el novio. Los discípulos, que son como los amigos del novio, deben estar felices. Todo ha de posponerse con alegría, por la felicidad del reino. 6. Formar parte de un grupo. Naturalmente, los que seguían a Jesús empezaban por incorporarse en el grupo. El llamamiento era personal para formar parte de una comunidad. El vínculo de unión era Jesús y el trabajo por el reino. Cada uno era llamado por su nombre y en su individualidad formaba parte del grupo. El grupo venía a ser el medio vital para los que seguían a Jesús. Entre los discípulos llegó incluso a desarrollarse un sentido de equipo demasiado cerrado. El amor a Jesús y la tarea de seguirlo y de trabajar por el reino determinaba un estilo de trato entre ellos. Jesús les decía, por ejemplo, que el que servía a los demás, aunque ocupara el último lugar, era el más importante. Que no debían ser relevantes las tradiciones, como lo eran para los fariseos, sino que se debían distinguir por una santidad que superara las costumbres y tradiciones. El amor al Maestro y al reino determinaba la forma de amarse mutuamente y el amor a los demás. El grupo se reconocía como los discípulos por su relación al Maestro. La gente veía en ellos una prolongación de Jesús. Tenían autoridad porque eran sus discípulos. Entre ellos había una clara conciencia del privilegio de haber sido llamados y de seguir a Jesús. La no enemistad, la colaboración en el trabajo, el amor y la unidad eran exigencias evidentes de Jesús. Podría decirse que la no aceptación de unos por otros era signo claro de la inautenticidad del seguimiento. Entre los discípulos había diferencias, no solo de edad, sino principalmente de mentalidad. 2 o 3 de ellos eran celotas, es decir, hombres que querían imponer el reinado de Dios por la fuerza de las armas. Jesús no empleó el tiempo en refutar sus posiciones, solamente habló de la importancia del amor y dio ejemplo ilimitado de mansedumbre, incluso cuando todo parecía perdido. La unidad era muy importante a pesar de las diferencias. Casi parecía que cuanto más distintos, debían ser más unidos. La mayoría de los discípulos era gente del pueblo, ni muy pobres ni muy ricos. Pero había algunos que tenían lo necesario en abundancia. Mateo, José de Arimatea, y algunas de las mujeres que lo seguían. Los discípulos eran gente común y corriente, ni muy buenos ni muy malos. Aunque entre ellos había algunos que tenían conciencia clara de haber sido abiertamente pecadores. El seguir a Jesús era fruto y signo de una conversión interior. La disposición a la conversión era el punto de partida para seguir a Jesús y para anunciar el reino. Los discípulos se sentían como en una familia cuyo padre y madre era Jesús, ellos eran los pequeños y Dios el Abba, Papá, del cielo. No teman, pequeño rebaño, porque a su Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. A esta comunidad dedicó Jesús su mejor tiempo y sus más delicadas enseñanzas y ejemplos. En la primera etapa del seguimiento era clara la importancia de la comunidad, así como la intimidad con Jesús. Conocerlo a fondo, sentirse a fondo conocido por Él, amarlo con toda el alma y sentirse amado por Él, era el objetivo del primer momento. Los carismas personales venían después. No se recibían los carismas y luego se seguía a Jesús. Primero era seguir a Jesús y en el seguirlo servir a los demás. Era claro que esta bella imagen de comunidad se convirtió en imagen de la Iglesia una vez que Jesús subió al cielo. La conversión, el conocimiento y el amor a Jesús seguían siendo el alma del grupo. Por su relación con Cristo la primera comunidad se empezó a llamar los cristianos.
Y se empezó a expresar con palabras precisas la fe, la esperanza y el amor a Jesús como actitudes fundamentales de aquellos que quisieran formar parte del grupo. El llamamiento y el seguimiento eran elementos integrantes de la estructura fundamental de la fe en Cristo. Antes de cualquier fórmula teórica, la fe era una adhesión personal. Las palabras y los conceptos eran muy importantes, pero no lo más importante. Para los discípulos el sentimiento de igualdad era algo espontáneo y fundamental, todos seguían a Jesús, que era lo verdaderamente importante. Incluso la autoridad debía ser entendida y vivida en forma distinta a la autoridad civil y religiosa. Más que cualquier persona, el que desempeñara alguna autoridad entre ellos debía tener como máximo ejemplo a Jesús, dado que Jesús era la autoridad máxima en el grupo de los seguidores. Ustedes saben que los jefes de las naciones los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. Oprimir a los hombres en nombre del ateísmo es menos grave que oprimirlos en nombre de Dios. Los reyes dominan, los que ejercen el poder se hacen llamar bienhechores, pero ustedes nada de eso. Todo amor, para serlo de verdad, debe dejar libre a la persona amada, debe dejarla crecer y ha de reconocerla en su transformación. Ningún amor debe ser tan liberador como el amor por el reino y el amor a Jesús. El amor al reino es el amor que transforma al mundo por amor a Jesús. Jesús impone una forma distinta de gobernar y presidir. Entre los que lo siguen no ha de haber actitudes autoritarias ni paternalistas. El poder y la autoridad es para servir. El mayor entre ustedes sea como el menor y el que manda, como él. ¿Qué sirve? 7. El abandono de sí mismo. Jesús pide a los discípulos un abandono de sí mismos, de su amor propio y de sus deseos de sobresalir. Aunque para Jesús la persona era el valor supremo, quiso que sus seguidores no se ocuparan de sí mismos. El abandono de los propios intereses era consecuencia inmediata de la fe en Dios. Era necesario seguirlo y ser humilde como un niño o como un pecador, que se sabe y se siente sin derechos propios. Para los discípulos fue más fácil abandonar su tierra y sus ocupaciones que su amor propio. Les costó más trabajo no ocupar los primeros puestos que dejar padre, madre, mujer e hijos. Fue más difícil despojarse del deseo de llamar la atención que abandonar todos los bienes. El abandono de uno mismo es valioso no por ser difícil, sino por surgir del alma del mensaje. Ante él no había excusa verdadera. El reino era obra de Dios y no de los hombres. El protagonista era Dios únicamente, sin dobles. Jesús quería que los discípulos pensaran en sí mismos para el reino, y no en el reino para sí mismos. No bastaba con no ocupar el primer lugar y reconocer que le corresponde a Dios, era necesario ocupar los últimos puestos y servir a los demás. La dignidad debía ser solamente una forma de servicio y no un conjunto de títulos. No cabe duda, la humildad era para Jesús la más amable y necesaria de las virtudes. La humildad abría el corazón de Dios como se abre el de un papá cuando su hijo le pide la mano. La humildad por parte del hombre era lo correspondiente a la gratuidad del reino por parte de Dios. Se suscitó una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban, tomó un niño, lo puso a su lado y les dijo: el más pequeño entre todos ustedes, ese es el mayor. El discípulo en la iglesia primitiva. Después de la resurrección, los seguidores de Jesús se hallaron en una situación del todo nueva. Jesús se les había ido. Ellos seguían sintiéndose suyos, se entendían como su comunidad, como el nuevo pueblo de Israel. Era natural que las palabras de Jesús a la gente y a ellos las interpretaran ahora de modo distinto. Ellos quieren dar testimonio de su fe y de la interpretación de la persona y la misión de Jesús. Las palabras que originalmente iban dirigidas a los discípulos se aplican a la comunidad cristiana, y se llega a convertir en enseñanza común lo que en un principio era una instrucción particular a los apóstoles. Los evangelistas hicieron un gran esfuerzo para adaptar las palabras del Señor a la existencia concreta y actual del cristiano. La Iglesia encuentra prefigurada su propia existencia en el grupo de los 12, y por lo tanto se aplica a sí misma las palabras dichas a los apóstoles, y en este contexto las palabras adquieren un nuevo significado.
Todos los cristianos son discípulos, todos deben seguir a Jesús, todos han de cargar su propia cruz y negarse a sí mismos. Seguimiento y vida cristiana. El ejemplo de los discípulos determina el estilo de vida cristiano. Los requisitos personales para la misión escatológica se convirtieron en mensaje para ser vivido en la Iglesia. Los conceptos de seguir a Jesús y de discípulo adquirirán desde ahora un nuevo significado en el que la experiencia del Viernes Santo y, principalmente de la resurrección, ocupará una función determinante. La forma de ser discípulo y de seguir a Jesús se vivirá ahora de manera nueva. La historia de Jesús tendrá gran importancia, será una historia que se renueva y continúa en la vida. En la fase más antigua, seguir solo tiene la función de servicio con vistas a la redención del pueblo de Israel. La salvación vendría de Dios, pero no se sabe qué tiene que hacer aquel que atienda a la conversión y al seguimiento de Cristo en la iglesia primitiva. La acción del Espíritu de Jesús en la comunidad cristiana lo irá puntualizando. La llamada del discípulo se convertirá en una vocación orientada al servicio de los demás y a la vida eterna. En la comunidad cristiana y en el corazón del discípulo la relación personal con Jesús se convierte en fe, amor, esperanza y confianza en Jesús vivo. Seguir a Jesús ya no es ir por donde Jesús iba, ahora tiene un sentido teológico y eclesial. El capítulo 10 de Marcos ya se refiere a los que seguían a Jesús en la iglesia y concluye con la promesa de recompensa y vida eterna por la renuncia total a los bienes terrenales y el ingreso a ser discípulo. Los evangelistas pretenden suscitar en los que reciban el mensaje una comprensión viva del significado nuevo de seguir y ser discípulo de Jesús, a partir de lo que pidió a los que lo acompañaban en su misión. En el relato del joven rico se advierte una clara preocupación por vincular el seguimiento con la salvación personal, lo que hace pensar en la elaboración del pasaje en función de la catequesis. El joven rico se interesa por la salvación personal, no por el seguimiento en el asunto del reino. Jesús habla de la observancia de los mandamientos y los enumera claramente. Incluso añade a la cita del Deuteronomio: no seas injusto. Acepta la relación entre la observancia de los mandamientos y la vida eterna. Jesús sintió amor por el joven que había cumplido la ley desde su juventud. El cumplimiento de la ley es un buen camino para llegar a ser cristiano. Le propone la perfección. Marcos dice: solo una cosa te hace falta. La perfección de que se trata no es la del espíritu griego que consistía en la plenitud del ser y de la forma. Perfecto era lo que estaba bien hecho en todas sus partes. Para los hebreos, lo perfecto consistía en la armonía con la voluntad de Dios y con la ley. La ley se completa y se perfecciona en el seguimiento de Jesús en la vida cristiana. El seguimiento es la perfección de la ley. Para eso era necesario hacerse pobre con los cristianos pobres y dar los bienes o el dinero para aliviar las necesidades de los demás. Era frecuente que los ricos encontraran gran dificultad en hacerse cristianos. La intención catequética de este pasaje no se opone necesariamente ni niega el sustrato histórico que pueda tener. Antes de la resurrección el objetivo del seguimiento era servir a Jesús y al reino en comunión con Él. Después de la resurrección el objetivo es seguir a Cristo por la fe, el amor y la entrega, que se vivirá y manifestará en la forma de servir a los demás. Y crear un mundo distinto por el amor y la unidad. El que sigue a Jesús debe trabajar ahora por lo que trabajó Jesús. Entonces, el discípulo debe esforzarse por dar mucho fruto. En esto se manifestará el carácter apostólico y misionero de la Iglesia. De la narración a la exhortación. Los evangelistas manifiestan claros deseos de que la predicación sobre el seguimiento de Jesús inspire y motive la vida de la comunidad. De ahí que los relatos se convirtieran en temas de exhortaciones concretas. El ejemplo de los seguidores de Jesús debía servir para dar a conocer lo básico y fundamental de todo seguimiento. Esta intención determina la forma de exponer y la selección de motivos para el seguimiento. Por eso los evangelistas dieron a este material una orientación soteriológica y tipológica como ejemplos en orden a la salvación personal. Tratan de ilustrar lo esencial de todo discipulado mediante los ejemplos de los apóstoles. El esquema es muy común. Jesús llama.
El que es llamado acepta. Confiado. Su fe la expresa en la obediencia. Libre de lazos que puedan obstaculizar el cumplimiento de la misión. En la vocación de los discípulos, los oyentes del Evangelio han de considerarse interpelados personalmente e invitados a una decisión libre. Las narraciones de vocaciones se eligen con el fin de ilustrar y actualizar el llamado de Cristo a formar parte de la comunidad cristiana. Son breves y se interrumpen a fin de que quien escucha el mensaje se conteste a sí mismo. Tratan de reunir las objeciones y rebatirlas mediante las palabras de Jesús. Las narraciones vocacionales se dirigen a los fieles para construir la comunidad, la Iglesia. Solo más adelante van a servir también para fundamentar un género de vida especial, religiosa. Existe el riesgo de reducir el mensaje a un grupo determinado de personas. El seguimiento en el Evangelio de Juan. Para Juan, solo la fe en Jesús puede ser fundamento sólido del discipulado. El discípulo de Jesús es discípulo de Cristo glorificado. La fe es determinante para ser discípulo permanente. Es lo que caracteriza a los discípulos. El seguimiento al margen de la fe conduce a la apostasía. Para el discípulo del resucitado, la convivencia histórica con Jesús pierde valor automáticamente, era imposible vivir físicamente con Él y como Él. Para San Juan, el Evangelio no consiste en anunciarlo, sino en seguirlo actualizando. En desarrollar y aplicar el mensaje de Jesús con atención a la situación concreta. El Evangelio necesita ser explicado, en su sentido, desarrollado, en su extensión, aplicado, en el momento presente, vivido en la Iglesia, siempre. El Evangelio se hace. Y se hace, viviéndolo con una actitud de discernimiento. El discernimiento hay que ponerlo en la aplicación a la vida. Los Evangelios no son fórmulas mágicas, ni se pueden aplicar al pie de la letra, porque los tiempos, las circunstancias y la cultura han cambiado. De la misma manera podemos decir que el seguimiento exige de nosotros una actitud de discernimiento. No podemos seguir a Jesús como lo seguían los apóstoles. Basta con que pensemos que el fin del mundo no es inminente para que nuestro modo de seguir a Jesús sea distinto. Seguir es una imagen y una metáfora para hablar de nuestra relación con Cristo y de nuestro compromiso con los demás y con las realidades terrenas en el momento presente. La mejor manera, y la única, de compartir el destino de Cristo es asumiendo cada uno el propio, con la fe, la esperanza y el amor puesto en Él. El seguimiento tiene como premio y como meta la vida eterna. Pero el seguimiento se da aquí, en este mundo del que no podemos huir, en un compromiso real con los demás y con las realidades terrenas. Para Juan, el amor y la unidad son indispensables. Es necesario dar fruto. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y así serán mis discípulos. Los discípulos de Jesús ahora. Para seguir a Jesús no hay camino trazado, como no hay caminos en el mar, solamente hay rumbos, direcciones y metas. Cada uno tiene que ir haciendo su propio camino, como en la montaña. Ser discípulo es un proceso dinámico. La decisión inmediata es tan importante ahora como lo fue para los primeros discípulos. Sabemos que seguir a Jesús en la vida concreta y en el momento presente, y en la Iglesia, no es fruto de una decisión solamente, sino de muchas, es todo un proceso. Nos vamos haciendo discípulos de Jesús poco a poco. Hay que aprender a hacerlo de aquellos que lo han sido antes que nosotros. Discípulo significa el que aprende. Pero también es necesario tener valor para ser diferente. Se es discípulo en la Iglesia, es decir, en solidaridad con los demás que también creen en Cristo, y se es discípulo para el servicio de todos. El ser discípulo de Jesús es algo que se decide una vez, pero también es una decisión que se mantiene toda la vida. Cada día hay que renovar, no con palabras sino con la actitud, eso que una vez le dijimos tal vez en silencio: te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Seguir a Jesús es un proceso que nos compromete con el Evangelio y con el mundo en que vivimos, porque el reino es algo que se construye y se anuncia como una esperanza para el futuro.
Seguir a Jesús en el momento presente no significa abandonar las realidades temporales, ni escapar del mundo que nos rodea, significa dedicarse a establecer en el mundo entero el reino de Cristo, trabajando con todas las fuerzas y los mejores medios para liberar al mundo del mal y dar a sus estructuras la orientación cristiana, la que se nos revela en el Evangelio. Seguir a Jesús significa trabajar por lo que Jesús trabajó. Dar la vida por lo que Jesús la dio. Seguirlo significa tratar de pensar, sentir, amar, actuar y ser como Él. Significa hacer de Jesús el punto central de referencia personal. Seguirlo no es salir de uno mismo, sino entregarse a Él en la totalidad del ser y del hacer. No es perder la vocación original al matrimonio, al dominio del mundo, a la libertad, a la creatividad, sino llegar a ser más consciente, responsable y libre ante el propio destino. La vida de seguimiento no trata de hacer del discípulo un ser extraterrestre, pasivo y ajeno a su ambiente, por el contrario, su fe le exige ser un generador de esfuerzo supraterrestre para transformar el mundo. El verdadero seguimiento solamente se da en la fe, en el amor y en la confianza. Cuando algo de esto falla, todas las renuncias son vanas y en vano. Las renuncias remiten a la elección, valen solamente en función de la elección, y la elección de seguir a Jesús solamente es posible con la fe, la confianza y el amor. Jesús se presenta en tu vida como alguien que dice yo y se convierte para ti en alguien a quien puedes hablar de tú. La relación interpersonal en el seguimiento es indispensable. Cuando otros se sienten metidos en una realidad silenciosa, tú eres capaz de escuchar la voz de Jesús, que todavía resuena en el mundo a través del Evangelio y en tu corazón. Por eso puedes dirigirte a Él. A través del mundo concreto. Jesús puede presentarse en tu vida con exigencias particulares. Porque tú eres único para Él, Él puede tener para ti invitaciones exclusivas. Hay situaciones que solamente tú puedes cambiar. Hay personas a las que solamente tú puedes ayudar. El mundo necesita de tu fe, tu esperanza y tu amor. Con tu amor a Jesucristo, vivido en tus circunstancias concretas, tú puedes empezar a cambiar el mundo.